Segunda parte. Pensar la historia. Capítulo primero. Antiguo/moderno. 1. Una dupla occidental y ambigua. Aunque en otras civilizaciones y en otras historiografías se le pueden encontrar equivalentes, la dupla antiguo/moderno está vinculada a la historia con Occidente. Del siglo V al XIX, marca una oposición cultural que a fines de la Edad Media y en los tiempos del Iluminismo salta al primer plano de la escena intelectual. A mediados del siglo XIX se transforma con la aparición del concepto de modernidad, reacción ambigua de la cultura contra la agresión del mundo industrial. En la segunda mitad del siglo XX se generaliza en Occidente mientras se introduce también en otras partes, especialmente en el tercer mundo, gracias a la idea de modernización nacida al contacto con Occidente. La oposición antiguo/moderno se desarrolló en un contexto equívoco y complejo. En primer lugar, porque los dos términos y los conceptos correspondientes no siempre se opusieron uno a otro. Antiguo pudo ser sustituido por tradicional, moderno, por reciente o nuevo. En segundo lugar, porque uno y otro se vieron cargados de connotaciones laudatorias, peyorativas o neutrales. Cuando moderno aparece en el latín de los albores de la Alta Edad Media, tiene solo el sentido de reciente, que conserva a lo largo de todo el periodo medieval. Antiguo puede significar perteneciente al pasado, y más precisamente a esa etapa de la historia que Occidente llama desde el siglo XVI antigüedad, la época anterior al triunfo del cristianismo en el mundo grecorromano, a la gran regresión demográfica, económica y cultural de la Alta Edad Media, atestiguada por la crisis de la esclavitud y una intensa ruralización. Cuando a partir del siglo XVI la historiografía dominante en Occidente, la de los eruditos y después la de los universitarios, subdividió a la historia en tres épocas: antigua, medieval y moderna, Neuere en alemán. Cada objetivo suele remitir a un periodo cronológico, y moderno se opone más a medieval que a antiguo. Por último, este esquema de lectura del pasado no siempre corresponde a lo que los mismos hombres del pasado pensaban. Stefan Swieczałski, a propósito del esquema vía antigua-vía moderna que domina el análisis de los historiadores del pensamiento de fines de la Edad Media desde el siglo XIX. Observa que este modelo no es utilizable por la historiografía doctrinal de esta época sin muchas reservas y restricciones, y añade, este esquema no es general ni en el tiempo ni en el espacio. El concepto de progreso y de vitalidad entonces vigente no siempre coincide con lo que en esa época se considera nuevo, y la dupla de conceptos moderno-antiguo comporta desde entonces ambigüedades que dejan perplejo al historiador. En Miscelánea Medievalia, N. grados 9, páginas 492 a 493. Por último, la modernidad puede camuflarse o expresarse con los colores del pasado, entre otros de la antigüedad. Es lo propio de los resurgimientos y especialmente del Renacimiento del siglo XVI. El problema principal de la dupla antiguo/moderno reside sobre todo en el segundo término. Sí, antiguo, complica el juego porque se ha especializado en la referencia a la antigüedad. El término moderno domina la situación en la dupla. Lo que se pone en juego en la oposición antiguo/moderno es la actitud de los individuos, de las sociedades, de las épocas respecto del pasado, de su pasado. En las sociedades llamadas tradicionales la antigüedad es un valor seguro, los ancianos dominan, viejos depositarios de la memoria colectiva, garantes de la autenticidad y de la propiedad. Estas sociedades se vuelven hacia los consejos de ancianos, los senadores, la gerontocracia. Entre los aladianos de la Costa de Marfil antes de la colonización, el jefe supremo de la fratría era el Nanan, el más anciano de la clase de edad más anciana, y los Acubote.
Jefes de aldea probablemente fueran designados automáticamente sobre la base de un criterio de edad. Durante la Edad Media, en los países de derecho consuetudinario, la antigüedad de un derecho atestiguado por los miembros más ancianos de una comunidad era un argumento jurídico decisivo. Sin embargo, no hay que creer que en las sociedades antiguas o arcaicas no hubiera también un aspecto negativo de la edad, de la antigüedad. Junto al respeto por la vejez está el desprecio por la decrepitud. Se ha hecho justicia con la etimología equivocada que acercaba la palabra griega anciano a la palabra honor. Emile Benvenisti, 1969, recordó que debía relacionarse con el sánscrito jarati, hacerse decrépito, y añade, claro que la vejez está rodeada de respeto, los viejos forman el Consejo de Ancianos, el Senado, pero nunca se les atribuyen los honores reales, nunca recibe un anciano un privilegio real, un jeras en el sentido estricto del término. En las sociedades guerreras el adulto es exaltado en oposición al niño y al viejo, sucedía en la antigua Grecia, como aparece en Hesiodo. La edad de oro y la de plata son edades de vitalidad, la edad de bronce y de los héroes son edades que ignoran la juventud y la vejez, mientras que la edad de hierro es la de la vejez, que si se abandona a la terminará con la muerte que afecta a los hombres que nacieron viejos, con las sienes canas. En la metáfora de las edades de la vida, antiguo, participa de la ambigüedad de un concepto atrapado entre la sabiduría y la senilidad. Pero es el término, moderno, el que genera la dupla y su juego dialéctico. En efecto, la conciencia de la modernidad nace precisamente del sentido de ruptura con el pasado. Es legítimo para el historiador reconocer lo moderno allí donde los hombres del pasado no sintieron nada similar. En realidad, aun cuando no haya nacido la amplitud de los cambios que vivían, las sociedades históricas experimentaron el sentimiento de lo moderno y forjaron el vocabulario de la modernidad en los grandes vuelcos de su historia. La palabra moderno nace cuando se desmorona el Imperio Romano, en el siglo V, la periodización de la historia en antigua, medieval y moderna se afirma en el siglo XVI. Cuya modernidad, subrayó Henry Hauser, 1930, Théophile Gautier y Baudelaire lanzan el concepto de modernidad en la Francia del Segundo Imperio, cuando se afianza la revolución industrial. Economistas, sociólogos y politicólogos difunden y discuten la idea de modernidad después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la descolonización y la emergencia del Tercer Mundo. El estudio de la dupla antiguo/diagonal moderno pasa por el análisis de un momento histórico que genera la idea de modernidad y al mismo tiempo crea, para denigrarla o inciensarla, o simplemente para distinguirla y alejarla, una antigüedad. Porque se descubre una modernidad tanto para promoverla como para vilipendiarla. 2. La ambigüedad de antiguo. Aun cuando lo esencial se juega del lado de moderno, el contenido histórico conquistado por antiguo en el mundo de la cultura occidental tuvo mucho peso en la lucha que llevó a la emergencia de nuevos valores modernos. Claro que como moderno pudo tener el sentido neutral de reciente, antiguo, pudo tener el neutral de perteneciente al pasado, o bien remitir a un periodo diferenciado de la antigüedad grecorromana, periodo alternativamente sublimado o devaluado. Así, la Edad Media y el Renacimiento hablarán de antigua serpiente, refiriéndose al diablo, y de antigua madre, refiriéndose a la tierra en un sentido aparentemente neutral, que remite sencillamente a los orígenes de la humanidad, pero con una carga peyorativa en el primer caso, dado que la antigüedad del maligno no hace sino reforzar su malignidad y su nocividad, otorgando por el contrario a la antigüedad de la tierra mayores virtudes. Para el cristianismo, Antiguo Testamento, ley antigua, donde antiguo A se opone a nuevo A y no a moderno A, se explica por la anterioridad del Antiguo Testamento respecto del Nuevo, pero contiene una carga ambivalente.
A primera vista, dado que la nueva ley sustituyó a la antigua y la caridad, caritas, amor, sustituyó a la justicia, a la que supera, la antigua ley, es inferior a la nueva, pero está ornada también por el prestigio de la antigüedad y de los orígenes. Los gigantes del Antiguo Testamento superan a los hombres del Nuevo, aun cuando estos no se rebajan a la estatura de enanos, como hace en el siglo XII un nuevo cuya paternidad atribuye Juan de Salisbury a Bernardo, maestro de la escuela de Chartres, Nosumus sicut nanus positus superhumeros gigantis, véase Kivansky, 1936, y que un vitral del siglo XIII de la Catedral de Chartres ilustrará colocando a los pequeños evangelistas sobre los hombros de los grandes profetas. En la misma época en que antiguo designa definitivamente la antigüedad grecorromana y se carga de todos los valores que invisten en él los hombres del Renacimiento, los humanistas denominan escritura antigua a la escritura de los siglos X y XI, llamada carolingia. Salutati, por ejemplo, trata de conseguir manuscritos de Abelardo en escritura antigua. Y según Robert Astian, en el siglo XVI, a elle antique en francés es peyorativo, porque se refiere a la antigüedad ruda, esto es, a la antigüedad gótica, a la Edad Media. En líneas generales, sin embargo, a partir del Renacimiento y especialmente en Italia, el término antiguo remite a una época lejana, ejemplar y, sin embargo, superada. El grande diccionario de la lengua italiana pone en la entrada, antiguo, las significativas citas de Petrarca, virtù contra furor /diagonal prender a L arme, e fia L que embate corto, /diagonal CL antiquo valore /diagonal NEL italicisio ar non è ancor morto. La virtud contra el furor /diagonal tomará las armas y hará corto el combate /diagonal porque el antiguo valor /diagonal no murió todavía en los corazones itálicos, de Ariosto, o gran bonta de Cavalieri Antiqui. O gran bondad de los caballeros antiguos, de Vasari, edi bellissime architettura in tutta le parti, per avere es ahí imitato el antico, su arquitectura es hermosa en todas sus partes, porque imita lo antiguo, de Leopardi. Quella dignita che esse mira in tutta quelle produce sano de antico. Esa dignidad que admiramos en todas las prosas que tienen el sabor de lo antiguo. De hecho, antiguo se ha distanciado en la mayor parte de las lenguas europeas de todos los términos cercanos que podían valorizar la pertenencia al pasado, especialmente de viejo, que, viceversa, cobra un sentido peyorativo. En la Francia del siglo XVI, según la Courne de Sainte-Palaye en su Dictionnaire historique de l'Ancien Langage François, se estableció una curiosa jerarquía que se expresa en cifras entre antique, anden y vieux. Antique indica una dosis mayor respecto a anden y respecto a vieux. Para ser antique, tenían que haber pasado 1000 años, para anden 200, para vieil más de 100. Más precisamente, la apuesta conceptual que oculta la oposición antiguo moderno es que, antiguo, designa un periodo, una civilización que no tiene solo el prestigio del pasado, sino también la aureola del Renacimiento, del que fue ídolo e instrumento. El conflicto entre antiguo y moderno no será tanto entre pasado y presente, tradición y novedad, como el conflicto entre dos formas de progreso, el progreso cíclico, circular, que coloca la antigüedad en la cima de la rueda, y el progreso por evolución rectilínea, lineal, que privilegia lo que se aleja de la antigüedad. El Renacimiento y el humanismo pivotearon sobre lo antiguo para hacer la modernidad del siglo XVI, que se erguirá frente a las ambiciones de lo moderno. Esta modernidad terminará por resolverse como antihumanista, dada la casi identidad entre humanismo y amor de la única antigüedad válida, que es la antigüedad grecorromana. Del mismo modo, lo moderno, en su lucha contra lo antiguo, será llevado a aliarse con las otras antigüedades, precisamente aquellas que la antigüedad grecorromana había reemplazado, destruido o condenado, las primitivas y las bárbaras. Pero mientras lo antiguo
triunfa rápida y fácilmente sobre sus vecinos en el campo semántico de la antigüedad. Lo moderno sigue por mucho tiempo asediado por sus rivales, la novedad y el progreso. 3. Lo moderno y lo nuevo, lo moderno y el progreso. Sí, moderno, sella la toma de conciencia de una ruptura con el pasado, no está tan cargado de significados como sus vecinos, nuevo, y, en tanto sustantivo, progreso. Nuevo, implica un nacimiento, un comienzo que con el cristianismo reviste un carácter de bautismo casi sagrado. Es el Nuevo Testamento, es la vita nuova de Dante que nace con el amor. Nuevo significa más que una ruptura con el pasado, un olvido, una cancelación, una ausencia de pasado. Claro que la palabra puede asumir una acepción casi peyorativa, como por ejemplo en el caso de los Hamenis Novi, hombres sin pasado, no nobles, nuevos ricos. El latín cristiano medieval acentúa en ciertas expresiones este sentido de una novedad sacrílega que no está vinculada con los valores primordiales de los orígenes. Los nuevos apóstoles, de quienes Abelardo habla con desprecio en el siglo XII en la Historia Calamitatum, son los eremitas, predicadores itinerantes, canónigos regulares, reformadores de la vida monástica, que a los ojos de un intelectual como él, formado en lecturas y recuerdos, no son más que caricaturas de los verdaderos apóstoles, los del pasado, de los verdaderos orígenes. Desde la antigüedad el superlativo de naves, novicimus cobró el sentido de último, catastrófico. El cristianismo lleva este superlativo a un paroxismo de fin del mundo. El tratado sobre los peligros de calamidad de los últimos tiempos, de Periculis Novissimorum Temporum, del maestro parisiense Guillermo de Saint-Amour, a mediados del siglo XIII, juega con el doble sentido de novicimus, que designa al mismo tiempo la actualidad más reciente y el fin del mundo. Pero, nuevo, tiene sobre todo el prestigio de lo apenas abierto, lo recién nacido, lo puro. Del mismo modo, moderno, se confronta con lo que entra en el campo del progreso. En la medida en que este término, que se desprende del latín en el siglo XVI, sigue siendo un sustantivo, arrastra en su huella a lo moderno. Lo reciente, opuesto al pasado, ocupa su lugar en una línea de evolución positiva, pero cuando en el siglo XIX el sustantivo genera un verbo y un adjetivo, progresar, progresista, moderno, resulta en cierto sentido excluido, devaluado. Así, moderno, afronta los tiempos de la revolución industrial atrapado entre lo nuevo, de cuya frescura e inocencia está desprovisto, y lo progresista, cuyo dinamismo le falta. Se encuentra ante lo antiguo, despojado de parte de sus atous. Antes de analizar la fuga hacia adelante de lo moderno, hacia la modernidad, es oportuno considerar lo que hizo la historia de la oposición antiguo/diagonal moderno y analizar el modernismo antes de la modernidad. 4. Antiguo/diagonal moderno y la historia, siglos XVIII. Ya durante la antigüedad habían aparecido conflictos de generaciones que oponían, modernos, a antiguos, Horacio, Epistulae, 2, 1, 76 a 89, y Ovidio, Ars Amatoria, 3, 121. Se lamentaron del prestigio de los escritores antiguos y se alegraban de vivir en su tiempo. Pero no tenían ningún término que designara lo moderno, al no usar naves en oposición a antiques. Solo en el siglo VI aparece el neologismo modernus formado por modo, recientemente, como odiernus, de odie, hoy. Casiodoro habla de antiquorum diligentissimus imitater, modernorum nobilissimus institutor, variae, 4, 51. De acuerdo con la feliz expresión de Curtius, 1948, modernus es una de las últimas herencias del bajo latín. Cabe considerar
como señal del renacimiento carolingio la toma de conciencia del modernismo por parte de algunos de sus representantes, como Balafrido Strabone, que llama a la época de Carlomagno Saeculum Modernum. Pero los conflictos entre antiguos y modernos son posteriores. El primero surge en el siglo XII, como señaló Curtius, en el campo de la poesía latina. Después de 1170 hubo una verdadera polémica entre antiguos y modernos. Recordando las palabras de Bernardo de Chartres sobre el Nanus positus super humeros gigantis, al año de Lilla condena la rudeza moderna, modernorum ruditatem. Dos textos de autores célebres de la segunda mitad del siglo XII que insisten en el modernismo de su tiempo, uno para deplorarlo y el otro para felicitarse por él, destacan la aspereza de esta primera polémica entre antiguos y modernos. Juan de Salisbury exclama: «He aquí que todo se convertía en nuevo, se renovaba la gramática, se conmocionaba la dialéctica, se despreciaba la retórica, y se promovían nuevos caminos por todo el quadrivium, liberándose de las normas de los antiguos». Pero la oposición se da entre nova, las novedades, perniciosas se sobreentiende, y priores, los maestros, precedentes. Por su parte, Walterio Maten de Nugis Curialium, entre 1180 y 1192, insiste en una modernidad que resulta de un progreso secular. Llamo nuestra época a esta modernidad. Este lapso de 100 años cuyo último tramo existe todavía, cuya memoria reciente y manifiesta recoge todo cuanto es notable. Los 100 años que pasaron, eso es nuestra modernidad. Aquí aparece el término modernitas. ¿Qué tendrá que esperar al siglo XIX para emerger en las lenguas vulgares? La oposición, si no el conflicto, persiste en la escolástica del siglo XIII. Tomás de Aquino y Alberto Magno consideran antiguos a los maestros de 2 o 3 generaciones antes que enseñaron en la Universidad de París hasta 1220 y 1230, fecha en que la revolución intelectual del aristotelismo lo sustituyó por los modernos, entre los cuales se cuentan. Solo en los siglos XIV al XV aparecen, en un mismo clima natural, si no directamente relacionados unos con otros, varios movimientos que se remiten abiertamente a la novedad y a la modernidad, y la oponen, explícita o implícitamente, a las ideas y a la práctica precedentes, antiguas. Primero en el campo de la música, donde triunfa el Ars Nova con Guillermo de Machaut, Felipe de Vitry, autor de un tratado titulado Ars Nova, y Marchetto de Padua. Después en el campo de la teología y la filosofía, donde se afianza la vía moderna en oposición a la vía antigua. Esta vía moderna es seguida por espíritus muy diversos que, sin embargo, se orientan todos en la dirección inaugurada por Duns Scoto, rompiendo con la escolástica aristotélica del siglo XIII y orientándose hacia el nominalismo. De estos lógicos modernos o teólogos modernos o moderniores. Los más célebres y significativos son Guillermo de Aachen, Buridano, Bradwardine, Gregorio de Rimini, Wycliffe. Hay que asignar un lugar aparte a Marsilio de Padua, de quien se ha dicho que fue el precursor de la economía política moderna, el primer teórico de la separación entre Iglesia y Estado, de la laicización, y que en él Defensor Pacis 1324, tiende a dar a modernus el sentido de innovador. Esta es también la época de Giotto, en quien el siglo XVI vio al primer artista moderno. Vasari dice de él que resucitó el arte moderno de la pintura, y Cennino Cennini en el libro del arte le atribuye el mérito de haber transformado el arte de pintar de griego en latino y de haberse adaptado a lo moderno, esto es, de haber abandonado la convención por la naturaleza, de haber inventado un nuevo lenguaje figurativo. Por último, en el siglo XV se afianza en la esfera religiosa la devotio moderna, que es ruptura con la escolástica, la religión medieval, penetrada de supersticiones, y la devotio moderna vuelve a los padres, al ascetismo monástico primitivo, purifica la práctica y los sentimientos religiosos, pone en primer plano una religión individual y mística. El
Renacimiento convulsiona esta emergencia periódica de lo moderno, opuesto a lo antiguo. Solo entonces, en efecto, antigüedad cobra el sentido de cultura grecorromana pagana, positivamente connotada. Lo moderno tiene derecho a la preferencia solo si imita lo antiguo, como lo ilustra el célebre pasaje de Rabelais que celebra el reflorecimiento de los estudios antiguos, maintenant aux disciplines sont restituées. Libro 2, cap 8. Lo moderno se exalta a través de lo antiguo. Pero el Renacimiento establece una periodización esencial entre época antigua y época moderna. Desde 1341, Petrarca distingue entre historia antigua e historia nueva. Las lenguas se elegirían más tarde por momentos, moderno, storie moderna, en italiano, y por momentos, nuevo, neuere Geschichte, en alemán. En todo caso, el entendimiento entre antiguo y moderno se hace a espaldas de la Edad Media. Petrarca pone entre la historia antigua y la historia nueva las tenebri, que se extienden desde la caída del Imperio Romano a su época. Vasari distingue en la evolución del arte occidental una manera antigua y una manera moderna, que comienza con el Renacimiento de mediados del siglo XIII y culmina con Giotto, separadas por una manera vieja. Sin embargo, no faltan protestas contra esta superioridad atribuida a los antiguos. Se acepta retomar la imagen del Nanus Positus Superhumeros Gigantis, pero para subrayar, como hacía por otra parte Bernardo de Chartres en el siglo XII, que los enanos modernos tienen al menos sobre los antiguos gigantes la ventaja de poseer una experiencia más larga. Sin embargo, desde la primera mitad del siglo XVI el humanista español Luis Vives protestaba que los hombres de su tiempo no eran enanos, ni los de la antigüedad gigantes, y que al menos, gracias a los antiguos, sus contemporáneos eran más altos que ellos, de causis corruptarum artiem, y 5. Un siglo más tarde, Gassendi declara que la naturaleza no fue más avara con los hombres de su tiempo que con los de la antigüedad, aun cuando haya celos y espíritu competitivo. Y retoma la idea de que los modernos pueden llegar más alto que los gigantes antiguos, Exercitationes paradoxicae adversus Aristotelem, y Exercitatio 2, 13. La segunda y más célebre de las polémicas entre antiguos y modernos estalla a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Dura prácticamente todo el siglo de las luces y concluye con el romanticismo. Ve triunfar a los modernos con el Recinet Shakespeare de Stendhal y el Préface de Cranwell de Víctor Hugo 1827, donde la oposición entre románticos y clásicos no es sino la nueva investidura del conflicto entre antiguos y modernos, aun cuando las cartas están cronológicamente embrolladas, dado que el héroe de los modernos, Shakespeare, es anterior a los modelos clásicos del siglo XVII. Desde finales del siglo XVI la superioridad de los verdaderos antiguos, los hombres de la antigüedad, era cuestionada aquí y allá. Por ejemplo, a comienzos del siglo XVII Secondo Lancelot funda en Italia la secta de los alabadores del presente, los Jochidi, y publica en 1623 el Jochidio vero gli ingegni moderni non inferiori ai passati. Pero la polémica se vuelve aguda a fines del siglo XVII, sobre todo en Inglaterra y en Francia. Mientras Thomas Bernard y William Temple publican respectivamente el Panegyric of Modern Learning and Comparison of the Ancient y an Essay upon the Ancient and Modern Learning, Fontenelle escribe su Digression sur les Anciens et les Modernes 1688 y Charles Perroux, después de presentar el 27 de enero de 1687 a la Academia Francesa Les Siècles de Louis Legrand, que echa leña al fuego, sigue con los paralleles de Anciens et des Modernes, 1688 a 1697. Desde el punto de vista de los partidarios de los antiguos, que en los modernos solo ven la decadencia, los partidarios de estos últimos o bien proclaman la igualdad entre las dos épocas, o bien hacen beneficiarios a los modernos de la simple acumulación de conocimientos y experiencias, o bien invocan la idea de un progreso cualitativo.
Un ejemplo de la primera actitud es la de Perrault en el siècle de Louis le Grand. La belle antiquité fut toujours vénérable. Mas Jene cruz jamás elle fut adorable. Bois les anciens, sans plaire les jenes. A les sont grands, il est bray, mas hommes comme menus. Et leon put quemperer sans crainte d'être injuste. Le siècle de Louis au beau siècle de Auguste, 1. Un ejemplo de la segunda posición es Malebranche, que desde 1674 a 1675 escribía en la Recherche de la Vérité: el mundo tiene 2000 años más y más experiencia que en los tiempos de Aristóteles y Platón, o bien el abad Terrasson en la filosofía appliquée à tous les objets de l'esprit et de la raison, París, 1754. Los modernos en general son superiores a los antiguos. Esta proposición es audaz en su enunciado y modesta en su principio. Es audaz porque ataca un viejo prejuicio, es modesta porque permite comprender que no debemos nuestra superioridad a la medida de nuestro espíritu, sino a la experiencia adquirida a favor de los ejemplos y reflexiones de quienes nos precedieron. También entre los partidarios de los modernos persistía la idea de vejez y decadencia como clave explicativa de la historia. Escribe Perrault en los Paralleles. 1688. ¿No es acaso cierto que la duración del mundo suele considerarse como la duración de una vida humana que tuvo su infancia, su juventud y su madurez, y que ahora está en la ancianidad? Hubo que esperar a la víspera de la Revolución Francesa para que el siglo de las luces adoptara sin restricciones la idea de progreso. Cierto que ya en 1749 el joven Turgot había escrito sus reflexiones sur l'histoire des progrès de l'esprit humain. Pero es en 1781 que Servan publica el Discours sur le progrès des connaissances humaines, y la obra maestra de la fe en el progreso ilimitado la escribiría Condorcet poco antes de morir. Esquisse de un tableau des progrès de l'esprit humain, 1793 a 1794. Solo entonces los hombres de las luces reemplazarán la idea de un tiempo cíclico que hace efímera la superioridad de los antiguos sobre los modernos, con la idea de un progreso lineal que privilegia constantemente lo moderno. 5. Antiguo/moderno y la historia, siglos XIX y XX. A partir de la herencia histórica de la polémica de antiguos y modernos, la revolución industrial cambiará radicalmente los términos de la oposición antiguo/moderno en la segunda mitad del siglo XIX y, en el siglo XX. Aparecen tres nuevos polos de evolución y de conflicto, entre el siglo XIX y el XX. Movimientos de orden literario, artístico y religioso asumen el nombre o son tachados de modernistas, término que signa el endurecimiento doctrinal de las tendencias modernas hasta entonces confundidas. El choque entre países desarrollados y países atrasados pone fuera de Europa Occidental y de Estados Unidos los problemas de la modernización, que se radicalizan con la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Por último, conectado con la aceleración de la historia en el área cultural occidental, por concatenación y por reacción al mismo tiempo, se consolida en el campo de la creación estética, de las mentalidades y las costumbres, un nuevo concepto, el de modernidad. 5.1. Modernismo. Bajo esta etiqueta se alinearon hacia 1903 movimientos muy diferentes, uno de ellos por reivindicación, los otros dos a su pesar: a. Un movimiento literario limitado al área cultural hispánica; b. Un conjunto de tendencias artísticas, entre las cuales la principal fue la denominada Modern Style; c. Varios esfuerzos de investigación dogmática en el seno del cristianismo y principalmente del catolicismo. Modernismo literario. Este término evoca, muy particularmente desde 1890, a un núcleo de escritores de lengua española que eligieron esta denominación para manifestar su tendencia común a una renovación de temas y formas. Verbeyer, 1971, página 138.
El modernismo comprende sobre todo a poetas y fue particularmente vivo en América Latina, donde el representante máximo es Rubén Darío. Su interés en cuanto al problema de la dupla antiguo/diagonal moderno consiste en su carácter de reacción a la evolución histórica, reacción ante el crecimiento del poder del dinero, de los ideales materialistas y de la burguesía. El modernismo es un movimiento idealista, reacción contra la irrupción de las masas en la historia, es un movimiento aristocrático y estetizante. No soy un poeta para las masas, dice Rubén Darío en el prefacio a los Cantos de Vida y Esperanza. Pero también es una reacción contra la cultura de la antigüedad clásica, elige sus modelos en la literatura cosmopolita del siglo XIX. Con preferencia por los poetas franceses, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XIX, Rubén Darío afirma, Verlaine es para mí mucho más que Sócrates. Reacción, en fin, contra la guerra hispanoamericana de 1898 y contra la amargura surgida de la derrota española, el modernismo es también una reacción contra la emergencia del imperialismo yanqui, y nutre las tendencias reaccionarias de la generación del 98 en España y del panamericanismo latino. Modernismo religioso. En sentido estricto, el modernismo es un movimiento interno de la Iglesia Católica en los primeros años del siglo XX. El término aparece en Italia en 1904, y su uso culmina en la encíclica Pascendi del Papa Pío X, que lo condena en 1907. Pero se sitúa en la tensión de larga duración que agita al cristianismo y más especialmente a la Iglesia Católica desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Es el aspecto católico del conflicto antiguo/diagonal moderno convertido en la confrontación de la Iglesia conservadora con la sociedad occidental de la Revolución Industrial. El término, moderno, cobra en el siglo XX un sentido peyorativo que los jefes de la Iglesia y sus elementos tradicionalistas aplican tanto a la ideología surgida de la Revolución Francesa y los movimientos progresistas de la Europa del siglo XIX. Como, y a sus ojos es más grave, a los católicos seducidos por estas ideas, o simplemente tibios para combatirlas, por ejemplo la MENA. La Iglesia Católica Oficial del siglo XIX se afirma como antimoderna. El sílabus de Pío IX 1864 se inscribe en esta actitud. El último error condenado es la proposición, el pontífice romano puede y debe reconciliarse y pactar con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Cierto que moderno tiene todavía aquí el sentido neutral de reciente, pero se orienta hacia el sentido peyorativo. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el conflicto antiguo/diagonal moderno dentro del catolicismo vuelve a la escena, se concentra y se endurece en torno de dos problemas: el dogma y sobre todo la exégesis bíblica por una parte, la evolución social y política por otra. En el centro de la crisis del modernismo, antes que el ambiguo catolicismo social que por otra parte no se opone abiertamente a la Iglesia oficial, a la que la encíclica de León XIII Rerum Novarum 1891 dota de una doctrina social igualmente ambigua pero más abierta, está el movimiento teológico y exegético. La crisis proviene del retraso de la ciencia eclesiástica, como se decía, en relación con la cultura laica y los descubrimientos científicos. La ocasión fue el choque brutal de la enseñanza eclesiástica tradicional con las jóvenes ciencias religiosas que, lejos del control de las ortodoxias y a menudo contra ellas, se habían constituido a partir de un principio revolucionario, la aplicación de los métodos positivos a un campo, el de los textos, considerado hasta entonces fuera de sus ataques. Poulat, 1971, páginas 135 a 136. Vinculado con los problemas de la libertad de enseñanza superior y la creación de 5 instituciones católicas, este modernismo suscitó una crisis particularmente grave en Francia, sobre todo con Alfred Loisy, excomulgado en 1908.
Es preciso destacar tres fenómenos que interesan al desarrollo del conflicto antiguo/moderno a propósito de este modernismo. En Italia, el movimiento modernista desemboca en una acción masiva de propaganda y cuestiona la influencia retrógrada de la Iglesia sobre la vida política, intelectual, cotidiana. Tres sacerdotes ilustran las diversas tendencias de este movimiento a comienzos del siglo XX: Giovanni Semerie, Romolo Muri, fundador de la Democracia Cristiana, y el historiador Ernesto Bonaiuti. El primero fue exiliado y los otros dos excomulgados. En Italia el modernismo afronta a la Iglesia Católica como el principal obstáculo contra la modernización de la sociedad. Por otra parte, el modernismo ensancha el campo de acción de los modernos, oponiéndose más a tradicional y, en un sentido más estrictamente religioso, a integralista que a antiguo, pero sobre todo se presta a una gama de combinaciones y de matices. Se habla, por ejemplo, de modernismo ascético o de modernismo militar, de semimodernismo, de modernizantismo. Por último, Émile Poulat puso en evidencia el alcance final del modernismo. Dentro del catolicismo y fuera de él, en todos los ambientes occidentales donde en mayor o menor grado se hacía sentir su influencia, restringe el campo de lo creíble y extiende el de lo cognoscible. Moderno, se convierte así en piedra de toque de una remodelación fundamental del campo del saber. Modern Style. En el importante nivel del vocabulario, cabe atestiguar la anexión al campo de lo moderno de todo un conjunto de movimientos estéticos que alrededor de 1900, en Europa y Estados Unidos, tomaron o recibieron nombres diversos, entre los cuales Modern Style es solo uno. Pero la mayor parte de estos nombres se hacen eco de lo moderno: Jugendstil, arte joven, Neue Kunst, a través de la juventud o la novedad, o evocan la ruptura que ello implica, Secessionstil, Style Liberty. Por último, estos movimientos signan de modo decisivo el rechazo de las tradiciones académicas, el adiós al modelo antiguo, grecorromano, en el arte. En cierto modo ponen fin a la alternancia de antiguo/moderno en el arte. No se les opondrá más un regreso a lo antiguo. Gerrand, 1965, hizo nacer el Modern Style y sus vecinos de una doble tendencia de la segunda mitad del siglo XIX, la lucha contra el academicismo y el tema del arte para todos. Lo cual está estrechamente relacionado con tres aspectos ideológicos de la revolución industrial: el liberalismo, el naturalismo y la democracia. En este artículo, que no es una reflexión sobre el arte y su historia sino sobre las metamorfosis y los significados de la antítesis antiguo/moderno, vamos a ocuparnos solo de algunos episodios, figuras y principios significativos. Dado que el enemigo es lo antiguo que produjo lo artificial, la obra maestra, y se dirige a una élite, el estilo moderno será naturalista. Se inspirará en una naturaleza donde predominan las líneas sinuosas en menoscabo de las líneas rectas y simples. Su objetivo es producir objetos, invadir la vida cotidiana aboliendo así las barreras entre artes mayores y menores. Por último, no se dirigirá a una élite, sino a todos, al pueblo, será social. Ese estilo nace en Inglaterra con William Monash, discípulo de Ruskin, que quiere cambiar el aspecto de los interiores hogareños, lanza la revolución decorativa, crea en Londres la primera revista de decoración y está en el origen del diseño. Pero es en Bélgica donde el movimiento se coloca bajo el signo de lo moderno con la fundación en 1881 de la revista L'Art Modern. En Bélgica el vínculo entre arte moderno y política social se afianza precozmente. Uno de los fundadores de la asociación La Libre Esthétique, cuyo objetivo es promover las nuevas tendencias, es el jefe de redacción del Peuple, órgano del Partido Obrero belga. Víctor Horta, arquitecto que explota los recursos del hierro y crea edificios que decora, es uno de los pioneros del arte social, además de constructor de la Maison du Peuple de Bruselas. En Bélgica el arte moderno encuentra un arquitecto y decorador, Henry van de Velde,
que en la escuela que dirige en Weimar, donde le sucedería Gropius, prepara el arte arquitectónico del siglo XX, el Bauhaus. En los Países Bajos, el Nieuwe Kunst utiliza materiales de todo tipo, madera, porcelana, plata, y hace triunfar las nuevas líneas en el libro ilustrado, en el calendario, en el manifiesto. En Francia, donde el Modern Style tiene el primer lugar como capital a la ciudad de Nancy, con los cristaleros Gallet, los hermanos Dareux, el arquitecto Victor Prouvé, que practica todas las artes. El Modern Style sale a la calle con Héctor Guimard, el Ravachol de la arquitectura, que hace de las estaciones del metro parisiense templos del arte moderno, y con el creador de anuncios Alphonse Medra. Lo moderno se apodera de alhajas y joyas con René Lalique y se comercializa con Samuel Aubin, que impone los objetos Modern Style. En Alemania, en Mónaco, el arte moderno se alía con el pacifismo y el anticlericalismo bajo el signo de la juventud. En España, o mejor dicho en Cataluña, el arte moderno da lugar al genio de la arquitectura naturista que es Gaudí. En Italia, el estilo Liberty, que lleva el nombre de un comerciante inglés que fundó en Londres en 1875 un negocio de decoración, triunfa en la primera exposición internacional de arte decorativo moderno, Turín, 1902. En Estados Unidos, la figura ejemplar es la de Tiffany, cuya oficina de arte en Nueva York se destaca en todas las artes llamadas menores y asegura la promoción del vidrio bufado, haciendo de él el marco de la más cotidiana de las invenciones modernas, la iluminación eléctrica. El Modern Style, fenómeno efímero que duró menos de 20 años, entre 1890 y 1910, resultó sumergido en la sombra por otro movimiento nacido del rechazo a la decoración, a las curvas, a las fiorituras, que tomó forma en Darmstadt, Alemania, y triunfó en Austria con Adolf Loos, quien, sobre las ruinas del ornamento, También el Modern Style, a partir de 1970, sale de un largo purgatorio para afianzarse de nuevo en la huella de la modernidad, gracias a características que Deleboy analizó muy bien. 1965, el kitsch, dimensión de la gratuidad, un sistema de objetos, estructuras ambientales, un lenguaje de la ambigüedad. En efecto, aquí lo esencial es que el espíritu antiguo se aplicaba a los héroes, a las obras maestras, a las gestas, mientras que el espíritu moderno se nutre de lo cotidiano, de lo macizo, de lo difuso. 5.2. Modernización. El primer choque total entre lo antiguo y lo moderno tal vez haya sido el de los indios de América frente a los europeos. Los indios fueron vencidos, conquistados, destruidos o asimilados. Rara vez las variadas formas del imperialismo y del colonialismo en el siglo XIX y comienzos del XX llegaron a efectos tan radicales. Las naciones alcanzadas por el imperialismo occidental, cuando habían preservado más o menos su independencia, eran llevadas a plantearse el problema de su atraso en ciertas áreas. La descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial permitió a las nuevas naciones afrontar a su vez este problema. Casi en todas partes, las naciones atrasadas se encontraron ante la equivalencia entre occidentalización y modernización, y el problema de lo moderno se planteó junto con el de la identidad nacional. Además, casi en todas partes hubo una distinción entre la modernización económica y técnica por una parte y la modernización social y cultural por la otra. Vamos a dar unos pocos ejemplos que ilustran las transformaciones de la dupla antiguo/diagonal moderno. Sin negar el carácter relativamente arbitrario de esta distinción, vamos a distinguir tres tipos de modernización. A. La modernización equilibrada, donde la lograda penetración de lo moderno no destruye los valores de lo antiguo. B. La modernización conflictiva, donde aún involucrando solo a un sector de la sociedad, la tendencia a lo moderno crea graves conflictos con las tradiciones antiguas. C. La modernización a tientas,
que bajo diversas formas trata de conciliar lo moderno con lo antiguo, no a través de un nuevo equilibrio general sino mediante opciones parciales. El modelo de la modernización equilibrada es Japón. Decidida desde lo alto en una sociedad jerárquica, en un momento en que se difundía la revolución industrial y los descubrimientos del siglo XIX, lo que permitió a Japón alcanzar rápidamente al grupo de naciones modernas. La modernización del Meiji a partir de 1867 se caracterizó por la recepción de las técnicas occidentales y la conservación de los valores propios. Pero el régimen autocrático militar que de ella surgió padeció la derrota de 1945, que en cierto modo representó una grave crisis en el proceso de modernización. Aún hoy, la sociedad japonesa, a pesar de sus progresos hacia la democracia política, vive peligrosamente las tensiones inherentes a un equilibrio tenso entre lo antiguo y lo moderno. Puede ser que de otra manera, y a partir de elementos mucho más complejos, también Israel represente un modelo actual de modernización equilibrada. Pero aquí las tensiones se sitúan dentro de los componentes geográficos y culturales del nuevo pueblo israelí, y globalmente entre las tradiciones hebreas y su fundamento religioso, y la necesidad para el nuevo Estado de una modernización que es una de las garantías esenciales de su existencia. Por las mismas razones de supervivencia, Israel tiene que salvaguardar a toda costa su patrimonio antiguo y acentuar su carácter moderno. Como ejemplo de modernización conflictiva se puede tomar a la mayor parte de los países del mundo musulmán. La modernización provino allí en la mayoría de los casos no de una elección sino de una invasión, militar o no, y en todo caso de un choque con el exterior. En casi todas partes, la modernización ha cobrado la forma de una occidentalización, lo cual suscita o genera un problema fundamental, Occidente u Oriente. Sin analizar en detalle este conflicto, cabe decir que históricamente revistió tres formas, en el siglo XIX como contragolpe del imperialismo europeo, colonialista o no, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la descolonización y de la emergencia del Tercer Mundo, en los años 70 del siglo XX con el boom consiguiente a la crisis del petróleo. A pesar de la gran variedad de los casos musulmanes, en conjunto hasta ahora la modernización tocó solo algunos sectores de la economía y la vida de los estados y naciones, sedujo solo a grupos dirigentes y a ámbitos sociales limitados a algunas categorías burguesas. Exasperó los nacionalismos, profundizó la brecha entre las clases, introdujo un profundo malestar en la cultura. Jacques Perquet, 1974, y Gustav von Grünebaum, 1962, entre otros, analizaron bien este malestar. Para el segundo, la modernización plantea a los pueblos y naciones del Islam el problema esencial de su identidad cultural. Jacques Perquet encontró en los lenguajes árabes del presente la ruptura que los economistas deploran en su campo, sector moderno / sector tradicional. Al estudiar las formas literarias y artísticas modernas del mundo árabe, que hace 100 años ignoraba la pintura, la escultura y también la literatura en el sentido que los tiempos modernos le dan a estos términos, 1974, página 290, muestra las contradicciones que en el ensayo, la novela, la música, el teatro, y paradójicamente en el cine, un arte sin pasado, agitan y en cierta medida paralizan la cultura. En este mundo donde la normalidad invoca la referencia a lo antiguo y la excepción procede directa o indirectamente del exterior, la modernidad no opera como creación, sino como aculturación o transición entre lo arcaico y lo importado. Podemos tomar el mundo del África negra como el laboratorio de una modernización a tientas. Cualquiera que sea la variedad de herencias y orientaciones, dos datos básicos dominan el problema antiguo / moderno. A. La independencia es muy reciente.
Los elementos de modernismo que aportan los colonialistas son débiles, discontinuos, inadecuados a las necesidades reales de los pueblos y naciones. En suma, lo moderno es muy joven. B. En compensación, el atraso histórico es grande. Lo antiguo tiene mucho peso. De donde, a través de fórmulas políticas e ideológicas diferentes y aún opuestas, dos deseos en general: a. Encontrar aquello que en lo moderno conviene a África, practicar una modernización selectiva, parcial, de lagunas, empírica. B. Buscar un equilibrio específicamente africano entre tradición y modernización. A pesar de los innegables éxitos y los esfuerzos considerables, por momentos parecería que la modernización en el África negra sigue todavía en el estadio de hechizos conmovedores, y procede de una mezcolanza de empirismo y retórica, aunque tal vez se trate de un modo específico y eficaz de modernización. Por ejemplo, Ahmed Ampate Bea, director del Instituto de Ciencias Humanas de Mali, declaraba en el curso de un encuentro internacional que tuvo lugar en Bouaké en 1965, quien dice tradición dice herencia acumulada durante millones de años por un pueblo, y quien dice modernismo dice gusto o a veces manía por lo actual. No creo que todo lo moderno sea siempre un progreso absoluto respecto de costumbres que se transmiten de generación en generación hasta nosotros. El modernismo puede ser progreso moral, administrativo o técnico sobre un punto dado o una regresión sobre ese punto, y también, la tradición no se opone al progreso, lo busca, lo pide, se lo pide a Dios, y se lo pide también al diablo. Queda todavía un caso aberrante respecto del problema de la modernización. Si nos atenemos a Louis Dumont, el sentido del tiempo y de la historia en la India eludió hasta el momento la noción de progreso. En ella, se han discutido los respectivos méritos de antiguos y modernos, pero limitándose a comparar a unos con los otros sin que interviniera ninguna noción de progreso ni de regresión. La historia era solo un repertorio de gestas y modelos de conducta, de ejemplos, 1962, página 36, de los cuales unos se situaban más lejos, otros más cerca, como hubieran podido situarse a derecha o izquierda, al norte o al sur, en un mundo no orientado por valores topológicos. Por añadidura, las condiciones de la independencia, lejos de simplificar el problema de la modernización, la complicaron, siempre según Louis Dumont. La adaptación al mundo moderno exige a los indios un esfuerzo considerable. La independencia generó un malentendido en la medida que al lograrla se vieron reconocidos como iguales en el concierto de las naciones, y pudieron imaginar que la adaptación en lo esencial se había realizado. El éxito de su esfuerzo estaba consagrado, solo era necesario consolidarlo. En realidad sucedía lo contrario. En efecto, la India logró liberarse del dominio extranjero realizando un mínimo de modernización. Un éxito notable, por cierto, debido en gran parte al genio de Gandhi, cuya política creo que se sintetiza en esa fórmula, y Bidem, páginas 72 a 73. Según Louis Dumont, una parte considerable de la humanidad habría eludido entonces la dialéctica de la dupla antiguo/diagonal moderno. 5.3. Modernidad. Baudelaire lanzó el término modernidad en el artículo Le Peintre de la Viernes Moderne, compuesto esencialmente en 1860 y publicado en 1863. El término tuvo un primer éxito limitado a los ámbitos literarios y artísticos en la segunda mitad del siglo XIX, después refloreció y tuvo amplia difusión tras la Segunda Guerra Mundial. Baudelaire, y esto es nuevo, no trata de justificar el valor del presente, y por lo tanto de lo moderno, sino por el hecho de ser presente. El placer que extraemos de la representación del presente depende no solamente de la belleza que puede revestirlo, sino también de su esencial calidad de presente, 1863. Lo bello tiene un aspecto eterno, pero los académicos, partidarios de lo antiguo, no ven que necesariamente tiene un aspecto,
que será, si se quiere, alternativamente o simultáneamente, la época, la moda, la moral, la pasión, y Bidem, páginas 187 a 188. Lo bello al menos en parte ha de ser moderno. ¿Qué es la modernidad? Es lo que hay de poético en lo histórico, de eterno en lo transitorio. La modernidad está relacionada con la moda. Por eso en los ejemplos que da Baudelaire habla de la moda femenina, del estudio del militar, del dandy, hasta del animal, perro o caballo, y Bidem. Página 201. Imprime al sentido de lo moderno un fuerte impulso hacia los comportamientos, la indumentaria, los modales. Cada época, dice, tiene su porte, su mirada, su gesto. Pobre del que estudia en lo antiguo algo que no sea el arte puro, la lógica, el método general. Por sumergirse demasiado en lo antiguo pierde la memoria del presente. Y Bidem, mientras, es necesario estudiar cuidadosamente lo que compone la vida exterior de un siglo. La modernidad está así relacionada con la moda, el dandismo, el esnobismo. Hay que considerar a la moda como un síntoma del gusto del ideal que aflora en el cerebro humano sobre todo lo que la vida humana acumula en el de vulgar, terrestre e inmundo, y Bidem, página 225. Se entiende el éxito de la palabra en esos dandis de la cultura que fueron los hermanos Goncourt, que escriben en su Journal 1889, en el fondo, el escultor Rodin se deja devorar demasiado por la antigualla de las viejas literaturas y no tiene el natural gusto de la modernidad que en cambio tenía Karl Paux. En nuestros días uno de los cantores de la modernidad que es al mismo tiempo un campeón de la moda, Barthes, 1954, escribe por ejemplo hablando de Michelet que, tal vez ha sido el primero de los autores de la modernidad en no poder cantar más que una palabra imposible. La modernidad se convierte aquí en un alcanzar los límites, aventura en la marginalidad, y ya no conformidad a la norma, refugio en la autoridad, reagrupamiento en el centro, al que invita el culto por lo antiguo. La modernidad encontró su teórico en el filósofo Henri Lefebvre, que hace una distinción entre modernidad y modernismo. La modernidad difiere del modernismo como un concepto en vías de formulación en la sociedad difiere de los fenómenos sociales, como una reflexión difiere de los hechos. La primera tendencia, certeza y arrogancia, corresponde al modernismo, la segunda, interrogación y reflexión ya crítica, a la modernidad. Estas dos, inseparables, son dos aspectos del mundo moderno, 1962, página 10. La modernidad, al volverse hacia lo no cumplido, lo esbozado, lo irónico, tiende a realizar en la segunda mitad del siglo XX el programa diseñado por el romanticismo. Así, el conflicto antiguo/diagonal moderno asume, en la larga duración, la herencia de la oposición coyuntural clásico/diagonal romántico en la cultura occidental. La modernidad es el resultado ideológico del modernismo. Pero, ideología de lo no cumplido, de la duda, de la crítica, la modernidad es también impulso hacia la creación, en una ruptura explícita con todas las ideologías y las teorías de la imitación basadas en las referencias a lo antiguo y la tendencia al academicismo. Yendo más allá, Raymond Aron piensa que el ideal de la modernidad es la ambición prometeica, la ambición, para retomar la fórmula cartesiana, de llegar a ser patrones y dueños de la naturaleza gracias a la ciencia y a la técnica, 1969, página 287. Pero esto significa no ver sino el lado conquistador de la modernidad, y tal vez atribuir a la modernidad lo que corresponde al modernismo. En todo caso eso lleva en conclusión a plantearse el problema de las ambigüedades de la modernidad. 6. Los lugares del modernismo. Las formas más antiguas del choque antiguo/diagonal moderno fueron las polémicas entre antiguos y modernos. Esto es, el choque tuvo lugar esencialmente en el terreno literario o cultural en sentido amplio.
hasta las recientes luchas de la modernidad, es decir, hasta los siglos XIX y XX, la literatura, la filosofía, la teología, el arte, sin olvidar la música. Pensemos en el Ars Nova o en la Dissertation sur la musique moderne de Jean-Jacques Rousseau, estuvieron en el centro de estos debates. Esto es válido sobre todo para la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. A partir de finales de la Edad Media, el conflicto involucra también a la religión. Cierto que la devotio moderna no conmueve los fundamentos del cristianismo, la reforma del siglo XVI no se plantea como un movimiento moderno, más bien sería a la inversa, con las referencias al Antiguo Testamento, a la Iglesia primitiva, etc., y el mismo movimiento modernista de comienzos del siglo XX no hubiera tenido mucho alcance si las más altas autoridades de la Iglesia Católica no le hubieran dado un significado que iba más allá de sus objetivos. Pero el ingreso de los religiosos en el campo del conflicto entre lo antiguo y lo moderno signa el ensanchamiento del debate. Este estaba destinado a extenderse, del siglo XVI al XVIII, a dos nuevos campos esenciales. El primero es la historia. Se sabe que el Renacimiento crea el concepto de Edad Media, solo necesario para colmar la brecha entre dos periodos positivos, plenos, significativos de la historia antigua y la historia moderna. La verdadera novedad, de donde deriva lo demás, es la idea de una historia moderna. El segundo es la ciencia. También aquí los progresos de la ciencia moderna conciernen solo a una élite intelectual, mientras las masas advierten solo las invenciones de fines del siglo XVIII y, sobre todo, del siglo XIX. Pero Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Newton van a convencer a parte del mundo culto de que si bien Homero, Platón, Virgilio siguen no superados, Arquímedes o Ptolomeo fueron destronados por los especialistas modernos. Los primeros en darse cuenta de eso son los ingleses. Fontenelle, en el prefacio de Histoire de l'Académie Royale des Sciences, depuis 1666 jusqu'en 1699. Pone en primer plano entre los progresos del espíritu moderno de los que es heraldo, la renovación de las matemáticas y la física. Precisa, Descartes y otros grandes hombres han trabajado en eso con tanto éxito que en este tipo de literatura todo ha cambiado. Para él lo más importante es que los progresos de estas ciencias han repercutido en el espíritu humano, la autoridad ya no tiene más peso que la razón. A medida que estas ciencias progresan, los métodos se han vuelto más sencillos y fáciles. En fin, las matemáticas no solo suministraron de un tiempo a esta parte una infinidad de verdades específicas de su terreno, sino que produjeron en los espíritus una precisión tal vez más valiosa que todas esas verdades. La revolución del área de lo moderno data del siglo XX. La modernidad considerada hasta entonces sobre todo en las superestructuras, se define ahora en todos los niveles, en aquellos que a los hombres del siglo XX se les aparecen como los más importantes, la economía, la política, la vida cotidiana, las mentalidades. Como se ha visto, con la intrusión de la modernidad en el tercer mundo el criterio económico se vuelve primordial, y en el conjunto de la economía moderna la piedra de toque de la modernidad es la mecanización, más aún, la industrialización. Pero así como Fontenelle veía en los progresos de algunas ciencias un progreso del espíritu humano, el criterio económico de la modernidad es registrado sobre todo como un progreso en la mentalidad. De modo que un signo esencial de la modernidad será la racionalización de la producción, cosa ya relevada por los pensadores del siglo XIX, como advirtió Raymond Aron. Auguste Comte consideraba que el proyecto prioritario de la sociedad moderna era una explotación racional de los recursos, y Marx dio del permanente dinamismo constitutivo de la economía capitalista una interpretación que conserva hoy su validez, 1969, página 299. Gino Germani dice aproximadamente lo mismo, en economía.
El proceso de secularización significa ante todo la diferenciación de las instituciones específicamente económicas con la incorporación de la racionalidad instrumental como principio fundamental de la acción. 1968, página 354. Esta concepción intelectual de la modernidad económica llevó recientemente a un grupo de especialistas en ciencias sociales a replantearse el problema de las relaciones entre la moral protestante y el desarrollo económico, extendiendo así a los países no occidentales contemporáneos tales tesis que Max Weber y R. H. Tawney sostuvieron para los siglos XVI y XVII. En Europa, Eisenstadt, 1968. Estas tesis, aunque equivocadas, tienen el mérito de plantear el problema de las relaciones entre la religión y la modernidad sobre una base más amplia respecto de las polémicas de exégetas y teólogos. En la misma perspectiva, la modernidad puede buscarse, hoy, por el lado de la demografía. Ante todo en la familia, Gino Germani, por ejemplo, ve en la secularización de la familia, divorcio, control de natalidad, un aspecto importante del proceso de modernización y relaciona la familia moderna con la industrialización, como lo demuestra a sus ojos el Japón. Henry Lefebvre enumera entre los rasgos salientes de la modernidad la aparición de la mujer moderna, 1962, páginas 152 a 158. Con esta primacía de lo económico y esta definición de la modernidad a través de la abstracción entran en juego en la oposición antiguo/diagonal moderno dos conceptos nuevos. Ante todo, con la economía lo moderno se relacionan no ya con el progreso en general sino con el desarrollo o, en un sentido más estricto, de acuerdo con algunos economistas liberales, con el crecimiento. Por otra parte, moderno ya no se opone a antiguo, sino a primitivo. Así, en el terreno de la religión, Van der Leeuw opone a la mentalidad primitiva, incapaz de objetivar, la mentalidad moderna, que se define por la facultad de abstracción, 1937. Pero el siglo XX definió la modernidad también a través de ciertas actitudes políticas. Es trivial constatar, escribe Pierre Kende, 1975, página 16, que las estructuras de la vida moderna son directamente producto de dos series de revoluciones, la que se produjo en la esfera de la producción, tránsito del artesanado a la industria, y la que se produjo en la esfera de la política, sustitución de la monarquía por la democracia. Y añade, ahora el uso productivo supone el cálculo racional que es todavía un aspecto del pensamiento laico y científico. Marx, desde su artículo Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843, escribía, la abstracción del Estado como tal pertenece solamente al tiempo moderno. La abstracción del Estado político es un producto moderno. La Edad Media es el dualismo real, la Edad Moderna es el dualismo abstracto. Raymond Aron, al plantearse el problema del orden social de la modernidad, 1969, página 298, parte del hecho económico y más precisamente de la productividad del trabajo para llegar, como se ha visto, a la idea de una ambición prometeica, fundada en la ciencia y la técnica, como fuente de la modernidad. Define la civilización moderna sobre la base de tres valores cuya resonancia política es nítida: igualdad, personalidad, universalidad y videm, página 287. Se ha observado que a pesar de que la mayoría de los jóvenes estados africanos se han dotado de instituciones políticas del tipo occidental, sufragio universal igual y directo, separación de los poderes, no siempre su modernización logró vencer un círculo vicioso. La transformación de esos estados en países modernos presuponía la unidad nacional, mientras ésta pivoteaba sobre estructuras, etnias y jefes, vinculadas con la tradición y opuestas a la modernización. Después de Marx, el Estado moderno se define más o menos en relación con el capitalismo.
No es de extrañar que para muchos, a veces ingenuamente, el modelo del modernismo y en especial del modernismo político sea Estados Unidos. Más en general, el norteamericano suele ser presentado como el prototipo del hombre moderno. Por último, la modernidad siempre se definió como una cultura de la vida cotidiana y una cultura de masas. Como se ha visto, Baudelaire había orientado la modernidad desde el comienzo hacia lo que Henri Lefebvre, el mismo filósofo de la modernidad y de la vida cotidiana, denominó la flor de lo cotidiano. Los movimientos artísticos del Art Nouveau, entre los siglos XIX y XX, también invistieron la modernidad tanto en los objetos como en las obras. La modernidad conduce al diseño y al gadget. Pierre Kende ve una de las características de la modernidad y una de las causas de su aceleración en la difusión masiva de las ideas, en la comunicación de masas, 1975. Si McLuhan se engañó al predecir la desintegración de la galaxia Gutenberg, subrayó con exactitud la función del audiovisual en la modernidad, lo mismo que Leo Bogart en The Age of Television, 1968. Edgar Morin es quien mejor describió y explicó la modernidad como cultura de masas. La hace surgir en Estados Unidos en los años 50 para difundirse después en las sociedades occidentales. La define así: las masas populares urbanas y de parte del campo acceden a nuevos niveles de vida, ingresan gradualmente en el universo del bienestar, la diversión, el consumo, que hasta entonces era el de las clases burguesas. Las transformaciones cuantitativas, aumento del poder adquisitivo, reemplazo creciente del esfuerzo humano por las máquinas, aumento del tiempo libre, operan una lenta metamorfosis cualitativa. Los problemas de la vida individual, privada, los problemas de la realización de una vida personal, se plantean con insistencia, ya no solo al nivel de las clases burguesas, sino también de la nueva y amplia franja salarial en desarrollo, 1975, páginas 119 a 121. Morin ve su principal novedad en el tratamiento original que la cultura de masas inflige a la relación entre lo real y lo imaginario. Esta cultura, gran proveedora de mitos, el amor, la felicidad, el bienestar, la diversión, etc., no actúa solo desde lo real hacia lo imaginario, sino también en sentido inverso. No es solamente evasión, es al mismo tiempo, contradictoriamente, integración y videm. Por último, el siglo XX proyectó en el pasado la modernidad en épocas o sociedades que no habían tenido conciencia de la modernidad o que habían definido su modernidad en otros términos. Así, un eminente historiador francés, Henri Hauser, dotó en 1930 al siglo XVI de una quíntuple modernidad, una revolución intelectual, una revolución religiosa, una revolución moral, una política nueva, una nueva economía. Y concluía: de cualquier lugar desde donde se lo mire, el siglo XVI se nos aparece como una prefiguración de nuestro tiempo. Concepción del mundo y de la ciencia, moral individual y social, sentido de las libertades interiores del alma, política interna y política internacional, aparición del capitalismo y formación de un proletariado, y cabría añadir el nacimiento de una economía nacional. En todos estos terrenos, el Renacimiento aportó novedades singularmente fecundas, aun cuando eran peligrosas. 1930, página 105. Pero ¿se puede hablar de modernidad allí donde los presuntos modernos no tienen conciencia de serlo, o no lo dicen? 7. Las condiciones históricas de la conciencia del modernismo. No se trata de intentar una explicación de las causas de las aceleradas transformaciones de las sociedades en el curso de la historia, ni de explorar la difícil historia de los cambios de mentalidad colectiva, sino de tratar de iluminar la toma de conciencia de las rupturas con el pasado y la voluntad colectiva de asumirlas, que se denomina modernismo o modernidad. Vamos a retener 4 elementos que suelen entrar en juego por separado o conjuntamente en esta toma de conciencia.
El primero es la percepción de lo que ya es común denominar la aceleración de la historia. Pero para que haya un conflicto entre antiguos y modernos es preciso que esta aceleración permita un conflicto de generaciones. Es la polémica de los nominalistas contra los aristotélicos, de los humanistas contra los escolásticos. Recordemos aquí la astucia de la historia que hace modernos a los partidarios de la antigüedad, de los románticos contra los clásicos, de los partidarios del arte nuevo contra los partidarios del academicismo, etc. La oposición antiguo/diagonal moderno, que es uno de los conflictos a través de los cuales las sociedades viven sus relaciones contradictorias con el pasado, se vuelve aguda cuando se trata para los modernos de luchar contra un pasado presente, un presente vivido como pasado, cuando la polémica de los antiguos y modernos asume la apariencia de un arreglo de cuentas entre padres e hijos. El segundo elemento es la presión que ciertos progresos materiales ejercen sobre las mentalidades, contribuyendo a transformarlas. Cierto que los cambios de mentalidad son raramente bruscos, pero lo que cambia es precisamente el equipo mental. La conciencia de la modernidad se expresa la mayor parte de las veces en una afirmación de la razón o de la racionalidad contra la autoridad o la tradición, es la reivindicación de los pensadores modernos, de la Edad Media contra las autoridades, de los hombres de las luces desde Fontenelle a Condorcet, de los católicos modernistas contra los tradicionalistas a comienzos del siglo XX. Pero la modernidad, para Ruysbroeck o Gerard Crut, Baudelaire o Roland Barthes, puede también privilegiar la mística o la contemplación contra la intelectualidad, lo transitorio, lo fugaz, lo contingente, contra lo eterno e inmutable, Baudelaire. Henry Lefebvre añade a ellos lo aleatorio como característica de la modernidad moderna. Pero la revolución tecnológica y económica de los siglos 12 y 13, la ciencia del siglo XVII, las invenciones y la revolución industrial del siglo XIX, la revolución atómica de la segunda mitad del siglo XX, estimulan la conciencia de la modernidad, cuya acción habría que estudiar de cerca. En ciertos casos, un choque exterior contribuye a la toma de conciencia. La filosofía griega y las obras de los pensadores árabes, si no desencadenaron, por lo menos alimentaron la toma de conciencia modernista de los escolásticos medievales. Las técnicas y el pensamiento occidental introdujeron el conflicto antiguos/diagonal modernos en las sociedades no europeas. El arte japonés y el arte africano desempeñaron su función en la toma de conciencia de los artistas occidentales modernos alrededor de 1900. Por último, aun cuando rebase el campo de la cultura, la afirmación de la modernidad es sobre todo cuestión de un ambiente restringido, de intelectuales o de tecnócratas. Aunque la modernidad tiene tendencia como hoy a encarnarse en la cultura de masas, los que elaboran esta cultura, en la televisión, a través de manifiestos, el diseño, la historieta, forman ámbitos restringidos de intelectuales. Es solo una de las ambigüedades de la modernidad. 8. Ambigüedad de lo moderno. Lo moderno tiende ante todo a negarse, a destruirse. Desde la Edad Media al siglo XVIII, uno de los argumentos de los modernos era que los antiguos en su tiempo habían sido modernos. Fontenelle, por ejemplo, recordaba que los latinos habían sido modernos en relación con los griegos. Al definir lo moderno como el presente, se acaba convirtiéndolo en un futuro pasado. Ya no se valoriza un contenido sino un continente efímero. Así, lo moderno no solo está vinculado con la moda y moderno se aplican al tiempo y al instante, misteriosamente relacionados con lo eterno, imágenes móviles de la inmóvil eternidad. Dice Henry Lefebvre comentando a Baudelaire, 1962, página 172, pero difícilmente elude el esnovismo. Tiende a valorizar lo nuevo por nuevo, a vaciar el contenido de la obra, del objeto, de la idea. Dado que el único interés del arte moderno, escribe Rosenberg, 1959,
página 37, es que una obra sea nueva. Y dado que su novedad no está determinada por un análisis sino por el poder social y la pedagogía, el pintor de vanguardia ejerce su actividad en un ambiente totalmente indiferente al contenido de su obra. En última instancia, moderno puede designar cualquier cosa, especialmente si es antigua. Todos saben, escribe Rosenberg, que la etiqueta de arte moderno no tiene ninguna relación con las palabras que la componen. Para ser arte moderno, una obra no necesita ser moderna, ni ser arte, ni siquiera ser una obra. Una máscara del Pacífico Meridional, que se remonta a 3000 años, responde a la definición de moderno, y un trozo de madera hallado en una plaza se convierte en arte, y Bidem, página 35. Lo moderno está atrapado en un proceso de aceleración sin freno. Tiene que ser cada vez más moderno, de allí un remolino vertiginoso de modernidad. Otra paradoja o ambigüedad, ese, moderno, al borde del abismo del presente se vuelve hacia el pasado. Rechaza lo antiguo, pero tiende a refugiarse en la historia. Esta época que se dice y se quiere enteramente nueva se deja obsesionar por el pasado, por la memoria, por la historia. Asimismo, el ejemplo de la política local en la Argelia rural demuestra que se puede caer en el tradicionalismo por exceso de modernidad. Entre los cábiles, la penetración de la revolución industrial destruyó las estructuras tradicionales, pero, 100 años después, el tradicionalismo reaparece para asumir no sus antiguas funciones, que ya no tienen modo de ser ejercidas, sino una función de apelación a la modernización. Las ambigüedades de la modernidad juegan sobre todo en relación con la revolución. Como bien dijo Henry Lefebvre, la modernidad es la sombra de la revolución, su desmenuzamiento y a veces su caricatura. Pero, paradójicamente, esta ruptura de los individuos y las sociedades con su pasado, esta lectura no revolucionaria, pero irrespetuosa de la historia, puede ser también un instrumento de adaptación al cambio, de integración. Capítulo segundo pasado/presente. La distinción entre pasado y presente es un elemento esencial de la concepción del tiempo. Por consiguiente, es una operación fundamental de la ciencia y de la conciencia histórica. Al no poder el presente limitarse a un instante, a un punto, la definición del espesor del presente es un primer problema, consciente o